Pero yo creo que Dios como Padre, más que un Dios, como un Dios dador, Él espera como un Dios Padre, que nosotros como hijos no solo nos acerquemos a pedirle, no solo nos lleguemos a Él a exponerle los problemas porque Él ya los conoce. No le estoy diciendo con esto que no hay que contarle a Dios los problemas. Hay que decirle, Señor, cuáles son los problemas y decirle, Dios, resuelve mis circunstancias, mis difíciles momentos que estoy pasando. Pero Dios ya los conoce. Pero cuando nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, Dios va a suplir todas las necesidades. Él mismo ya lo había dicho. Dice el Padre, Jesús dijo, ya el Padre sabe de qué tenéis necesidades ustedes. Antes de que ustedes pidan al Padre, Él ya sabe de qué usted está necesitado. Amén. Pero nos deleitamos cuando nosotros llegamos con una acción de gracia, decirle, Dios, gracias te doy por el Dios que tú eres y por las cosas que tú has hecho, Señor. Usted se regocija en esa presencia de Dios con acciones de gratitud por las cosas que Él ha hecho, las cosas que está por hacer. Entonces usted va a alegrar el corazón del Padre. Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo acercarnos, de qué manera orar. Y yo quiero tocar en este momento un tema muy importante para la iglesia, acerca de la oración. ¿Sabe que a veces nosotros nos ha tocado a todos los que estamos aquí? Llegó un momento de decir, pero ¿cómo yo oro si no sé orar? De repente usted está aquí, bueno, yo tengo que después leer la palabra, pero no sé orar, yo solo la leo y ya está. Bien, y usted no ora y ya, pero no pasa nada. O usted dirá, es que yo en mi casa no puedo orar porque no me salen tantas palabras y no sé qué decirle a Dios. Y yo solo leo un verso pequeño de la Biblia y le oro así tantito a Dios porque yo no sé más oración, no sé orar. Pero en este momento vamos a entender que no se necesita tener un conocimiento, podemos llamarle tan grande, tan profundo, teológicamente, para que usted le haga una composición a Dios. No es que usted va a escribirle a Dios con palabras bonitas, porque Jesús se refirió a eso. Y yo quiero que usted abra, si usted tiene la Biblia allí, en Mateo capítulo 6, vamos a hacer esto breve. Mateo, ¿quién me movió la Biblia de aquí? Yo ya estaba viendo Juan porque lo dejé abierta. No, pero no hay problema. I'm sorry, me dijo. Ya, los muchachos ya no hablan castellano. Mire, algo muy importante, de verdad que cuando... una de las cosas que cuando yo me hice cristiano es buscar a Dios a través de la lectura de la palabra y a través de la oración y también a través del ayuno. Fueron formas y maneras para uno poder conocer más a Dios. Usted quiere conocer más a Dios, usted tiene que orar y leer. Cuando usted lee la Biblia, usted va a conocer el carácter de Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a notar cuál es el carácter de Dios. Usted va a ver que Dios, hablando del Padre, no del Hijo Jesús, que Dios es un hombre serio, así, bastante duro, fuerte, que le hablaba al pueblo de Israel con seriedad, y que era un Dios cortante y tajante, que Él cuando hablaba y si el pueblo no obedecía, lo cortaba y lo mataba. Sí, Dios, usted va a ver en el Antiguo Testamento que Dios es cosa seria. Con Dios no se juega. Y cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, cuando usted lee la historia de Moisés, le hace esa historia, la historia de José, la historia de Jacob, toda esta historia de los patriarcas, de los profetas, no importa que sea hijo de Dios, le mató a Judá, le mató 2 hijos y eran hijos de hombres que estaban bajo la promesa. Sí, y Dios no tiene nada que ver. Dios, el que no cumple, pues Dios, pum, ahí está, te quedaste frito. Ese es el carácter de Dios. En el Nuevo Testamento Jesucristo nos presenta un Dios más amoroso, un Dios más misericordioso. Entonces, porque Dios muestra su misericordia a través de Jesucristo, entonces ahí el hombre ya tiene otra oportunidad, otra manera de tratar con Dios. Porque acercarse a Dios era cosa seria. Usted tenía que estar limpio y purificado para usted poder entrar al tabernáculo, si no ahí mismo usted iba a morir. Esa era la ley antes. Pero
A través de Jesucristo se rompió eso y nosotros podemos conectarnos directamente con Dios. Entonces Jesucristo ya va a abogar por nosotros. Entonces cuando usted está pecando y usted se presenta en pecado ante los ojos de Dios, antes no podía pasar eso. Si una persona en el Antiguo Testamento se presentaba en pecado ante los ojos de Dios, Dios directamente ahí mismo lo mataba. Pero ahora nos presentamos en pecado delante de Dios a través de Jesucristo y Dios no nos mata. ¿Sabe por qué? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados, entonces Él está abogando por nosotros. En una parte dice, hijitos, en Juan dice, si pecares, abogado tenéis para con el Padre. Pero eso no significa que usted va a estar peca y peca y peca y Dios perdona y perdona. Dice que aquel que peca deliberadamente y vuelve a pecar con conciencia, sabiendo que es pecado lo que está haciendo, entonces está jugando con Dios y ya no hay perdón, porque Jesucristo no va a venir a la tierra otra vez a morir solamente por usted. Entonces no tenemos que estar peca y jugando con Dios. Hoy peco, me perdona Señor. Hoy peco y mañana peco. Dios no es juego. Y entonces estamos ya hablando del pecado. Pero lo que quiero entender, que a través de la palabra nosotros conocemos a Dios y a través de la oración. Pero en este momento yo no le voy a enseñar a usted cómo leer la palabra. Es bueno, pero también algo más esencial que leer, porque hay gente que lee, le entra por aquí, por los ojos, lo que lee, y escucha lo que está leyendo con sus bocas, con sonido de sus labios, pero le sale por el otro. Pero cuando usted ora, usted es ministrado por el mismo Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le va a revelar a usted lo esencial que usted debe de aprender a través de la palabra de Dios. Pero en aquel caso a veces no sabemos cómo orar. Y a veces no estamos orando, sino que estamos teniendo otro tipo de actitud. Ahora usted va a saber si es que cuando usted está clamando, orando, intercediendo, a ver qué es lo que está haciendo delante de Dios. Si yo pongo, aquí están mis hijos, uno de mis hijos viene ahora y me presenta a mí algún problema, viene y se acerca, yo estoy aquí en mi despacho, en mi escritorio, vamos a hacerlo así, de esta manera vamos a ponerlo. Y llega mi hijo, me toca la puerta, yo digo, hijo, pasa. Y el hijo viene, coge la silla, se sienta en la silla y le digo, ¿qué te sucede? Y viene mi hijo, coge, papá, me está ocurriendo esto, y quiero pedirte que por favor me ayudes a solucionarlo. Como yo soy el padre y es mi hijo, yo tengo que hacer, ayudarle y solucionarle el problema. Ok, le soluciono, mi hijo se va. ¿Qué evento nosotros podemos ver allí? Un hijo que entra por necesidad, sabiendo que el padre resuelve las cosas, que el papá tiene poder para resolver todo. Y yo me quedo igual normal, pero si mi hijo entra con otra actitud, a charlar conmigo, a conectarse conmigo, entonces la charla va a ser otra, va a ser diferente, va a haber otro sentido de comunicación, porque lo único que está ocurriendo allí es una comunicación de necesidad, no una comunicación de conocimiento, de que mi hijo me tiene que conocer y yo tengo que conocer a mi hijo, porque mi hijo viene cada mes donde yo estoy para resolver sus problemas, pero no viene cada día para conocernos y aprender y yo compartir experiencia y enseñarle acerca de la vida, para que él aprenda a caminar, para que él no tropiece con las piedras que yo tropecé, para que él no tenga los fracasos que yo tuve en mi vida pasada. Entonces, la única manera que mi hijo se ha preparado es cuando mi hijo me busca para que yo lo aconseje, para que haya una relación. La oración entre un hijo con Dios es algo similar. Pero a veces decimos, hoy acabo de orar. Y mi oración fue esta, ¿cuál? Yo llegué, Señor, gracias te doy por todo, Padre, mira esta necesidad que estoy pasando, Dios, mañana en el trabajo tengo este problema, Dios, ayúdame a resolver. Y también, Padre, mira, te pido por este. Usted ciertamente dice que está orando, pero usted allí está haciendo un clamor a Dios. Una cosa es clamor y otra es oración. No vamos a confundir esto. El clamor me lleva a una expresión de necesidad. Clamor quiere decir una persona que expresa una necesidad que está viviendo. Ese es el clamor. En el Antiguo Testamento la gente casi no oraba, más clamaba a Dios. Ya sea por un problema, ya sea por una guerra, ya sea por cualquier circunstancia, por una enfermedad. No oraba a Dios, sino que clamaba, misericordia. Dios, ayúdame. Padre, haz esto, Dios lo da acá. Solo clamaba. Por eso vino Jesús. Y como los discípulos dijeron, maestro,
¿cómo Juan el Bautista enseña a orar a sus discípulos? Enséñanos también a nosotros a orar. Queremos aprender a orar. Porque ellos sabían que no estaban orando, simplemente llevaban la ofrenda al sacerdote para que el sacerdote la presentara a Dios y sus pecados le eran perdonados en ese tiempo de la ley. Ellos no podían comunicarse directamente con Dios. Pero ahora ellos querían saber que para comunicarse con Dios, ellos pensaban que tenían que tener unas palabras específicas, había que tener, qué sé yo, poner como los musulmanes allí, extender una alfombra en media calle y que alaba por aquí y alaba por allá. Quizás que se imaginaban, ¿no? Porque ellos no tenían ni idea, por eso preguntaron, enséñanos a orar. Entonces, ahí que Jesús en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 6:5, Jesús le enseña a orar, pero mire lo que Jesús le dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mire por dónde empezó Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces, Jesús le estaba dando las reglas de la oración, le estaba dando la técnica de la oración, pero tenía que haber un requisito indispensable usted que antes de acercarse a Dios. Hay requisitos que nosotros tenemos que complementar para orar. No es lo mismo orar y clamar. La oración a usted lo acerca a Dios para comunicarse. El clamor lo acerca a Dios para usted pedirle por una necesidad. Tenga esto en cuenta. Los intercesores claman. Moisés hizo el papel de intercesor por el pueblo. Y él clamó a Dios cuando Dios iba a destruirlos por ellos haber hecho un becerro de oro. Y Dios los iba a destruir a toda esa gente. Los sacó de Egipto y ya los iba a destruir porque ellos hicieron un becerro de oro. Y Dios ya estaba listo para destruirlo. Y Moisés intercedió por ellos. Esa es una intercesión. Es decir, que esa intercesión hay un clamor a Dios. No estaba orando. La oración es algo individual para el Padre y el Hijo. Un clamor es generalizado. Una intercesión también es generalizada. Cuando hicimos la campaña de oración nosotros, ¿qué estamos haciendo allí? Hicimos campaña de oración, una oración con clamor e intercesión. Vamos a interceder por la salud de los hermanos, por la salud de tal, por los problemas. Jesucristo también intercedió. Cuando le dijo a Pedro, te ha pedido el diablo, bueno, a todos se los había pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he pedido por ti. Es decir, que Jesús pidió, intercedió. Cuando intercede es una persona que está entre el mal y el bien. Intercede para que el bien obre sobre el mal. Está intercediendo. Entonces, si usted se coloca como intercesor, usted se mete en una brecha a pelear contra las maldades del enemigo y eso se le llama guerra espiritual. Todo el mundo no puede clamar, porque si usted clama por otro, el diablo viene y se desquita. Ajá, tú estás clamando por ese que yo le voy a hacer pedazo. Ahora vas a ver, ok, Dios resolvió ese problema, pero yo vengo contra ti. Y a veces cuando nosotros no sabemos clamar, el diablo viene y nos hace pedazo. Entonces, ese es otro tema. Pero la razón de orar y de clamar parece que sea lo mismo, pero no es. Orar, ya le digo otra vez, se lo vuelvo a repetir, es acercarme a Dios individualmente de otra persona. Es algo personal entre Dios y yo. La oración te lleva a la intimidad, pero el clamor te lleva a una necesidad para que sea resuelta. Pero Dios lo que quiere más de un clamor es la oración. La comunicación, como dije al principio que puse el ejemplo de mi hijo. Mi hijo vino a clamarme para su necesidad, pero no vino a comunicarme cómo él lo había hecho y qué va a hacer en el futuro y qué está pasando y qué necesita el apoyo y todo eso. La comunicación se establece mediante la oración, pero para orar hay ciertos pasos que nosotros debemos entender y aquí entra lo que dijo Jesús a los discípulos. Primer requisito, no ser hipócrita. ¿Por qué? Dicen, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. ¿Para qué? Para ser vistos, nada más. Esto no es de que usted va a alardear por allí, yo soy un hombre de oración y yo compongo las mejores oraciones.
A mí me gusta orar mucho, pero a veces digo, Señor, hay tantas palabras profundas para orar, orarte tan bonito, Dios allí rodeado de serafines y querubines en medio de ese trono lleno de honores y flores. Wow, formé un poema, porque usted tiene que formularlo de esa manera, porque usted a Dios tiene que enamorarlo, seducirlo con su corazón, de que Él vea que usted es un hijo apasionado por Él. Así como a usted le gusta que su mujer le diga, la mujer le gusta que el marido le diga. Nosotros los hombres somos un poco medio cohibidos y que no nos gusta que la mujer nos diga tantos poemas. Bueno, a Andrés sí le gusta que María le diga muchos poemas. Amén. Entonces, pero quizás yo no tenga ese tipo de expresión, formar un poema para darle a Dios. Pero Dios conoce mi corazón y Él ya sabe mis intenciones. Pero yo tengo que ir con esas intenciones que hay dentro de mi corazón, no con la hipocresía, para que me escuche el vecino de que yo sé orar tan hermoso y diga, wow, ese hermano, ¿cómo imagínate, desmenuza la oración, la presenta y la deja fluir? Yo quiero orar como él. Nos enamoramos, wow, es que hay gente que sorprende en la oración y te sacan la bazuca y tantas cosas, oiga, y de verdad, es impresionante. Pero Dios a ese tipo de personas no le agrada. Jesús dijo, no sean hipócritas como ellos, porque a ellos les gusta exhibirse. ¿Para qué? Para que el vecino, la vecina, quién sé yo, vea que él sabe orar. Y eso sucede cuando un hombre está enamorado y sabe que su novia está entre la congregación. Eso sucede algo porque a mí me ha pasado. Y yo lo hacía y Mary nunca se dio cuenta, pero a uno siempre le gusta impresionar. Porque a todos nos gusta sinceramente impresionar. Pero en medio de la impresión viene la hipocresía. Porque usted Dios no lo va a impresionar. Dios no va a ver su forma, su físico, su corbata, su voz tan hermosa. Dios va a ver la voz que sale de su corazón. Entonces Jesús, primera cosa que hay que quebrantar es la hipocresía. Entonces comenzamos a decir, ¿por qué? De ciertos digo que esa gente ya tiene su recompensa, los hipócritas, como dice aquí Jesús. Más tú, le dice, ahora, pero tú lo que tienes que hacer cuando vayas a orar, aquí está la clave, esto grábese siempre, hermano, mire, cuando ores, entra en tu aposento. Primera, yo lo voy a poner así, primera revelación de Dios, porque esto no lo copié en ningún lado, no lo digo por jactancia, sino que digo, Dios, Espíritu Santo, ¿cómo tú obras? ¿Cuál es el aposento? Entra en tu aposento, quiere decir, entra en tu intimidad, un cuarto separado para ti. No está hablando, lo está aquí hablando de una manera física, de pronto lo está presentando y a veces creemos que es un cuarto que yo tengo que tener en la casa específicamente. Pero muchas veces no es eso. No es necesario que yo tenga un cuarto, o sea que si nunca tengo un cuarto nunca voy a orar. Entrar en tu aposento, Jesús le estaba dando a entender a los discípulos, entra en tu aposento, en lo más personal de tu corazón. Después de eso, y cerrada la puerta, dice, y usted siga leyendo, y cerrada la puerta. Es decir, que cuando tú entras en una intimidad con Dios, tienes que cerrar cualquier interrupción, porque tu comunicación con el Padre va a ser lo más sagrado que existe. Es la comunicación más extraordinaria que vas a tener. Y Dios es tan celoso que a Él no le agrada que nadie le interrumpa. Porque ¿sabe por qué hay que puertas que cerrar? Porque cuando yo estoy orando, me vienen pensamientos a la cabeza. Me comienzo a acordar de lo que voy a hacer mañana. O de repente, oiga, eso es algo que me vino a la cabeza que no lo había pensado todo el día y justamente en ese momento orando, me llega a la cabeza. O si no, comienzo a bostezar y me da un sueño y me vuela la pereza. ¿Sabe por qué? Porque yo no cerré mi puerta, yo no entré en mi aposento, simplemente me quedé de pie en mi humanidad y comencé a querer tener una comunión con Dios y no pude establecerla. ¿Debido a qué? Porque no entré en mi intimidad. Es decir, que yo me olvido de todo, así tenga ruido a mis espaldas. Cuando yo entiendo esta parte, entra en tu aposento. Quiere decir, entra en lo más profundo de tu corazón. Olvídate de lo que existe. Solo enfócate en la persona que tienes delante, que es Cristo. Cuando tú te enfocas en Él, entonces inmediatamente el Espíritu Santo va a tomar tu vida y va a poner un cerco a tu alrededor, a ayudarte a proteger para que nada te distraiga. Eso le digo porque, ¿sabe qué? A veces sacamos excusa. Yo no puedo orar en la casa porque mi marido se pone a gritar, dice la mujer. O que los niños no me dejan en paz.
Y yo no, yo quiero irme a la iglesia a orar porque allá es que yo puedo en realidad orar. Eso es un error. Usted, aunque no se arrodille, pero doble su corazón y arrodíllelo ante Dios. Usted vaya mientras va en el bus, mientras va en el metro, siéntese. Cierra los ojos, la gente no sabe que usted está orando. La gente cree que usted va dormida o dormido, pero en su pensamiento arrodille su corazón delante de Dios y ve al Señor y comienza a acercarse. No solo a pedirle, sino a decirle: oh Dios, mira lo que hay en mi corazón. Padre, lo que acabé de ser, enséñame mañana lo que tengo que hacer, oh Dios. Si hay algún peligro para el de mañana, revélamelo, Padre, hoy, para yo no poder caer en ese peligro de mañana, Señor. Y cosas que comienzo yo a preguntar con Dios, a entablar una relación, una conversación común y corriente como cualquier otra persona. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso es que cuando usted ora en su intimidad, está orando, y a veces usted está orando, esto le digo a las mujeres, están orando tanto que ni el marido se entera que ella ha orado, y el marido dice: wow, qué bendición, pero el marido ni sabe que esa bendición la recibió fue por la oración de la mujer. Entonces Dios está recompensando la oración en secreto de esa mujer, la recompensó en público. Amén. Cuando usted ora, no queda en vano, porque la misma presencia de Dios va a invadir su vida, va a invadir sus bienes, va a invadir todo lo que usted tenga. Dios no va a llegar simplemente, como he dicho antes, de brazos cruzados, como nosotros llegamos sin tener nada. Dios, ahí no traigo nada, Padre, lo único que traigo es mis quejas. No, Dios llega y se acerca a usted y le da lo que Él ya sabe que usted necesita. Y cuando usted abre los ojos después de orar, quizás no hoy, quizás mañana, usted va a ver la recompensa de Dios que se la va a dar en público. Eso es el misterio dentro de la oración. Vosotros, pues, oraréis así. Mire la primera, podamos decir así, regla, el primer requisito. Cuando ores, empieza de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús a los discípulos? Se supone que yo estoy orándole al Padre. ¿Y por qué tengo que decir Padre nuestro que estás en los cielos? Se supone que es a Él. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando entro a una oración, lo primero que tengo que hacer es reconocer que al que tengo delante de mis ojos es mi Padre. Y como Padre yo estoy confiado que Él va a escucharme, que Él va a oír. Y cuando yo tengo este entendimiento en mi corazón, en mi mente, entonces mi oración no va a tener algo como para apresurarla, como para terminarla rápido o como para aburrirme. Porque si usted se aburre con su papá biológico, entonces ahí hay un problema. Yo creo que ningún hijo se aburre con su padre biológico. A usted le gusta andar con su padre, tener a su papá cerca, usted se distrae. A mí me gustaba estar abrazado con mi mamá en la cama y dormir con ella, pero mi mamá me corría porque la Mary se ponía celosa porque tenía que irme a acostar a la habitación con mi mujer. Pero uno le gusta estar con los padres, cuando vivíamos juntos en la casa con mi mamá. Entonces, cuando nosotros tenemos este sentido en nuestra mente de que cuando yo le oro a un padre, más que a un Dios, es a un padre. Un padre siempre a usted lo va a escuchar en todo momento. Y cuando usted entra con esta actitud, sabiendo que el Padre me oye, usted va a tener otro sentimiento de expresión. Usted se va a acercar ¿con qué? Con confianza. Porque lo primero que un padre le demuestra a su hijo desde pequeño es la confianza. Hijo, confía en mí, no confía en tus amigos, no confía en los de tu colegio, no confíes en nadie. Yo soy tu padre y confía en mí. Entonces lo primero que nosotros se nos viene a nuestro corazón es la confianza en Dios. Por eso Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos está refiriéndose a las alturas, alguien que es superior a mí, alguien que ya me ha visto, alguien que en las alturas ve todos mis pasos. Es decir, que yo estoy reconociendo que aquel a quien mis palabras están dirigiendo es el Dios supremo, que ha venido a ser como mi Padre. Y por lo tanto, en esa intimidad que yo estoy teniendo, a secretas, sin expresarlo a voces y dar a entender que estoy llorando, que me escuchen, en esa intimidad que estoy teniendo con el Rey de los ejércitos, entonces va a surgir algo diferente. ¿Por qué? Se va a tornar algo distinto, porque va a tomar otra postura mi comunicación con Dios. Y porque ¿sabe por qué? Porque estoy entendiendo que estoy hablando con un Padre. Y cuando yo hablo con mi Padre me dan ganas de seguir hablando.
es hablar, no es presentar. Usted hable como así habla con su hijo, con su hija, con su esposo, con su amigo. Hable de esa manera y Dios le escucha. Usted no llegue como parlanchín solo a hablar y hablar y hablar y hablar. Usted hable y pregunte: Señor, háblame tú también. La comunicación son de dos personas, no de una sola persona. La comunicación, para que haya una sincronización completa y bien establecida, es que las dos personas, los dos portavoces allí, den un espacio uno al otro. No solo que uno llega y habla como loro y ya, chao, y eso es todo, me fui, y en la casa quedó ahí. ¿Qué pasó? No pasó, vino a hablar. Entonces no hay allí una comunicación. La oración con un padre, una conversación con un padre, es que papá habla y el hijo habla. El papá habla y el hijo habla. Y muchas veces más habla el papá que el hijo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En esta parte es lo que le quiero también un poquito explicar en cuanto a lo anterior ya mencionado, que a veces nosotros queremos llegar y exponer y hablar y hablar y hablar. ¿Y qué estamos haciendo? Solo mi voluntad. Y yo no, Señor, porque yo quiero que tú hagas esto en mi casa, en mi trabajo, en mi empresa, en mi familia, en mis hijos. Y yo vengo y le presento a Dios una serie de cosas. Está bien porque yo lo deseo para bien, no lo deseo para mal. No le vengo a decir: Dios, mira a mi vecina que molesta tanto, por favor llévatela o haz algo con esa mujer, o qué sé yo, con quien sea. No le vamos a decir eso, ¿no? Y se supone que cuando nos acercamos a Dios es para pedirles cosas buenas, no para entrar con actitud de venganza para que Dios mate a otro. Nunca creo que vamos a hacer eso. Entonces llegamos con nuestra voluntad y nos olvidamos que es la voluntad de Dios la que va a establecerse en nosotros. Cuando usted solo llega a orar y a pedir y a decir y tal, usted le está diciendo: Señor, aquí vale mi petición, mi condición, mi postura. Tú eres mi padre, pero tienes que escucharme. Yo necesito esto, Señor. Dios sabe que tú lo necesitas, pero es que yo lo quiero ya. Dios sabe que ya lo necesitas ya, pero el único que sabe si eso que tú le estás pidiendo lo necesitas ahora, Dios lo va a dar ahora. Pero lo importante es que tú digas: Señor, si es tu voluntad, hágase aquí en la tierra así como tú las haces en el cielo. Sea tu voluntad, no la mía. Usted está entrando con un corazón no altivo, sino humillado ante Él. Y Jesús le estaba enseñando a los discípulos: no ser hipócritas, no ser altivos. Una persona altiva no reconoce que está hablando con su Padre. Cree que el que está hablando es un mayor que él, que solamente le suple las necesidades. Dios no solamente es Padre para suplir las necesidades, también es Padre para abrazarnos, para consolarnos, para darnos fuerza cuando estamos desfalleciendo, para darnos el aliento cuando ya nos sentimos que no tenemos aliento. Pero a veces estamos así y a veces no pedimos por eso y pedimos por otra cosa. Es decir, que estamos estableciendo la voluntad personal y no la de Dios en mi vida. Jesús no quiere que eso ocurra en los seres humanos, que cuando nos acerquemos a Dios para tener una relación directa con el Padre de los cielos, es decir: Señor, tú eres mi Dios, tú que estás arriba en los cielos, más alto que yo, por lo tanto tú conoces cuál es mi entorno, mi área, y tú sabes lo que yo tengo necesidad. Así que ya no vengo con mi voluntad, mas haz tu voluntad, así como en el cielo, hazla aquí en la tierra. Que aunque yo te diga que lo necesite, y si tú ves que no lo necesito, pues no me lo des. Ese es un corazón que se presenta ante Dios con humillación, no altivo. Llegue lo más humilde, lo más humillado posible. A esos Dios jamás va a rechazar, pero los altivos Dios los mira desde lejos. Aleluya. Y dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me voy a saltar en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. A mí no me gusta en la casa que peleen mis 3 hijos, que discutan, que se hagan pleitos entre ellos. Los termino haciendo abrazar, pidiéndose perdón, entonces arreglaremos las cosas dentro de la casa. Muchas veces se me escapan ciertas cosas, pero vuelvo a dejar todo en su lugar. Yo pienso que Dios es algo similar, pero creo que aún mayor que esto. No podemos nosotros acercarnos a Dios con un corazón herido, dañado por las ofensas, por el odio hacia alguien.
Porque usted se supone que si se acerca a Dios para orar, conversar con Él, es porque usted lo ama. Pero si usted se acerca a Dios amando a Dios, dice que amando a Dios, cuando usted está odiando a alguien, entonces usted no puede amar a aquel que no ha visto, cuando tiene que amar primero a aquel que usted ha visto. Tiene que primero amar usted a aquel que con sus ojos lo puede ver, es decir, al prójimo. Usted no puede orar con su corazón amargado a causa de una persona, diciendo esa persona me cae mal, esa persona a mí no me gusta, esa persona es así, 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 así. ¿Sabe por qué? Porque una persona de esa manera Dios lo va a ver de lejos y Dios no va a escuchar la oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos llamó a conflictos, a disensiones, a pleitos, a contienda. Nosotros somos hijos de luz y solo un hijo puede conversar con un padre. Todo hijo tiene un padre y todo lo que hay en la tierra es creado por Dios. Entonces, yo no me voy a quedar tan fresco si mi hijo viene después de verle empujado al otro. Bueno, te empujé porque tú me hiciste esto y te lo merecías. Por eso papá le hice eso. Y yo, ok, hijo, sí, ya, pues ya arregla tu problema. No, no es así. Yo tengo que tratar de que ellos busquen la paz para yo poder solventar sus necesidades. Hay una regla. Es difícil, no es tan fácil. La gente pensaba, oh, wow, ya a través de Jesús vino el Mesías y nos acercaremos al Padre. Ahora sí vamos a pedir lo que sea. Porque como dice Isaías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Wow, yo clamo y Dios me responde. Como escuchó Dios el clamor de Israel cuando estaba en Egipto y Dios se acordó y a causa del clamor Dios mandó a Moisés. Porque ciertamente Dios respondió el clamor de muchos. David en Salmos muchas veces, Señor, respondiste a mi clamor y mi clamor fue delante de ti, el clamor. Pocas personas oraban porque, como dije anteriormente, la oración es una relación, es una expresión íntima con Dios, es una relación personal con Dios. El clamor es generalizado donde usted puede interceder por otra persona o sea por usted mismo. Amén. Entonces ya termino. Aquí no podemos acercarnos de esa manera como dije anteriormente. Y por último, aquí dice la Reina Valera, no nos meta en tentación. Otra versión dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. No nos dejes caer en la tentación. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabes que a veces la tentación de este mundo nos lleva a apartarnos de Dios? La tentación de este siglo es tan fuerte que a veces nos desvincula de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque más pongo los ojos en los reinos de este mundo. Entonces ya se crea una tentación para mí. Y digo, bueno, si yo, no, Señor, por ejemplo, hay personas que no quieren saber nada de Dios porque dicen, bueno, si Señor, yo estoy en la gloria y si te busco, ya no va a ser lo mismo. Piensan que Dios no tiene, ¿de quién es la gloria? Todo lo que existe no es del diablo. El diablo no tiene reino, el diablo no tiene poder, el diablo no tiene nada. Todos los reinos le pertenecen al Dios de los cielos. Eres el dueño de todo lo que usted ve. Satanás lo único que está ahora es estorbando y ya está condenado al infierno. Cuando él se presentó delante de Jesucristo, le dijo, mira, si postrado me adoras, yo te daré todos estos reinos. Lo estaba engañando a Jesucristo. No le estaba diciendo la verdad, porque Jesucristo muy bien sabía que esos reinos le pertenecían al Padre. Entonces aquí viene la tentación, así como Satanás estaba tentando a Jesús. A veces las tentaciones del mundo son tan potentes que nos desvincula de los propósitos eternos del Padre. Y yo tengo que saber en mi corazón, oh Dios, cuando yo más me acerco a ti, yo más voy a tener. Si yo tengo posiciones, yo no las voy a perder. Aún serán engrandecidas en ti, Señor, porque todo lo que yo tocare con mis manos serán benditas. Así está escrita en esta palabra. La Biblia no dice que si usted viene a Jesucristo, usted se va a quedar en la pobreza. En ningún sitio dice allí. Hay algunos que critican el evangelio de la prosperidad, pero en realidad en el evangelio hay prosperidad, no hay escasez. Otra cosa es el evangelio ambicioso, pero lo han categorizado mal. Esos son porque a veces personas que hablan de una manera no correcta
no correcto, es el evangelio de la prosperidad. Y entonces ahí venimos todos, no, porque la prosperidad es mucha tentación y ciertamente hay grupos que sí predican solo para solventar sus necesidades. Pero el evangelio es poder de Dios, y donde hay poder, hay prosperidad, hay cambios, hay riquezas. Por lo tanto, Dios es el dueño de todas las cosas. Todos los reinos le pertenecen a Él, como termina diciendo el Señor. Si tú estás orando, teniendo una comunión con Dios, decirle: Señor, es verdad, Padre, que tú conoces mi necesidad, la que estoy pasando, pero tú me vas a suplir. En nuestro caso, cuando nosotros, mire, yo llegué de España en el 2015, todo bien hermoso, todo perfecto. A mucha gente no les he conversado esto, pero eso se lo digo para la gloria de Dios. Yo dije: Señor, si tú me prometiste algo, tú me vas a mantener. Tú me vas a tener en tu cuidado, aunque yo no vea ni un centavo en mi bolsillo. Yo no sé de dónde, pero tú eres un Dios de misericordia, que no hay justo desamparado, y una simiente que mendigue pan. Por lo tanto, tú sabrás de dónde me vas a dar el dinero para sustentar a mi familia y cubrir las deudas. Toda la gente pensaba que yo tenía los bolsillos llenos. Hasta ladrones fueron a secuestrar a mi familia. No sé si alguna vez se los conté. Dentro de mi casa, allí, a secuestrarnos para robarnos lo que teníamos. Gracias a Dios trabajé, sudé para hacer una casita digna para mis hijos y comprar un vehículo. Y en Ecuador creen que ya porque tú tienes un vehículo ya tienes mucho dinero, pero no era así. Pero en mi intimidad yo no le reclamé a Dios: Padre, si yo soy hijo, ¿por qué estoy sin dinero? Padre, se supone que si yo soy tu hijo debo tener riquezas. No, yo dije: Señor, gracias te doy porque tú sabes por qué están pasando las cosas. Tú solo conoces. Algún día voy a testificar que tú en medio del desierto me llevaste maná. En medio del desierto yo tenía sed, pero tú a la roca le hiciste salir agua para que yo pueda sustentar y beber de aquello que tú me das. Entonces, cuando usted establece una conversación con Dios, donde usted le explica a Dios lo que Dios ya sabe, pero usted tiene que decirlo con su boca, entonces usted, cuando va a ver que no está aburrido orando, usted se da cuenta que cada día quiere seguir conversando con Dios. Usted lo único que va a querer es estar conectado con el Padre. Y va a pasar media hora. Cuando usted oraba media hora, dice: no es suficiente, yo quiero orar más. Entonces, como en el día estoy ocupado, yo vengo y lo busco a Dios por la madrugada. Y allí a solas con Él oro cada noche.